Ya. Vamos a comenzar entonces con nuestro estudio de hoy. Ahí vamos a... ¿Ustedes avisan si se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ya. ¿Y se ve bien? Sí. Yes. Ya. Hoy día nos corresponde entonces, vamos a leer primero estos versículos que es una porción que tiene como título Todas las cosas en común. Y comienza en el versículo 32, voy a leer la versión Reina Valera. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Vamos a leer esta porción, pero vamos a orar por esta porción de la palabra. Eso era lo que quería decir. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos podemos reunir, Señor, en torno al estudio de tu palabra. Y te queremos pedir, Señor, que en este día tú puedas, Señor, hablar nuevamente a nuestras vidas, y que también, Señor, esta enseñanza pueda traer, Señor, para nosotros una nueva visión, Señor, también traer un renuevo, Señor, para nuestra forma a veces de pensar. Y también te pedimos, Señor, que en todo momento tu Espíritu Santo esté hablando a nuestras vidas, Señor, y nos ayudes a ver, Señor, con tus ojos, y también, Señor, a poder discernir, Señor, los tiempos que estamos viviendo y poder poner en práctica tu palabra del día de hoy. Gracias, Señor, por mis hermanos que se han podido reunir en el día de hoy, y gracias, Señor, porque podemos, Señor, estar en comunión los hermanos los unos con los otros en un mismo espíritu. Guíanos, Señor, y háblanos por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, les estaba diciendo que el capítulo de hoy día, o la lección de hoy día, está en el capítulo 4, desde los versículos 32 al 37. Y esta porción es una porción que nos habla, ¿cierto?, de coinonía, nos habla de cómo funcionaba y cómo comenzó a funcionar la iglesia primitiva. Y cuando nosotros vemos de la manera en que ellos comenzaron, a veces nos parece un poco lejano, por decirlo menos a nuestra realidad, ¿cierto? Porque nosotros en estos tiempos, ¿cierto? Vemos aquí de que, primero que nada, la iglesia primitiva, ¿cierto?
empezó a hacer iglesia, y no solamente iglesia en el sentido de reunirse, o en el sentido de estar todos bajo un mismo techo, sino que además comenzaron a hacer iglesia en el sentido que luego Pablo nos habla de este cuerpo de Cristo, que literalmente el ejemplo que podemos sacar aquí de la iglesia primitiva es que literalmente ellos como iglesia se transformaron en un solo cuerpo, con los apóstoles, ¿cierto? Los discípulos como cabeza, y luego los que iban integrándose a este cuerpo de Cristo, estaban todos en un mismo sentir. ¿Se entiende? Porque usted, mírese usted físicamente, mírese en el espejo. Y entonces, usted pregúntese, ¿sería imposible que si mi cabeza no le da la orden a mi brazo, a mi pierna, que haga el movimiento que yo le ordeno que haga, es imposible que funcione, ¿cierto? Y era de esta manera que yo lo veo que funcionaba la iglesia primitiva, como un solo cuerpo, en un mismo sentir. Y cuando uno de los miembros estaba resentido, debilitado o enfermo, o pasando necesidad, a lo mejor vamos a pensar en nuestro cuerpo, a lo mejor se le perdió el zapato y un pie quedó descalzo. Entonces, todo el cuerpo se preocupaba de que ese piececito había que abrigarlo y había que comprar el zapato nuevo, ¿cierto? Que se había perdido. Algo así. Es como para ponerlo y llevarlo a la práctica, de la manera que funcionaba esta iglesia primitiva. Y sin embargo, a pesar de aquello, hemos visto en los primeros capítulos que llegar a esta armonía no fue tan fácil, porque primero que nada tuvieron obstáculos ellos, los mismos apóstoles, para poder llegar hasta esta coinonía y esta armonía como cuerpo, como todos en el mismo sentir, en un mismo espíritu. Aquí me gusta mucho cuando dice que habían creído y era de un corazón y un alma. ¿Se da cuenta? Esto quiere decir que obviamente usted tiene un solo sentir, ¿cierto? Y un alma. Y ellos se convirtieron en eso, en un solo corazón, en una sola alma, porque todos estaban en el mismo espíritu. Sin embargo, el enemigo les quiso de una u otra manera ser tropiezo y no permitir que la iglesia, como cuerpo, avanzara. Y los primeros que tuvieron, digamos, problemas con el enemigo, literalmente con Satanás, aquí tenemos 3 estrategias del enemigo para entorpecer la obra de Dios. La primera fue violencia física, ¿cierto? Nosotros vimos que en los capítulos anteriores, ¿cierto? Donde vimos que ellos fueron tomados presos y fueron encarcelados y luego obviamente fueron liberados, pero se comenzó a producir esta persecución por la predicación del evangelio y por predicar a Cristo y por predicar la verdad y las buenas nuevas de salvación. Finalmente, cumplir el mandato que Cristo mismo les había encomendado. La segunda
estrategia que quiso el enemigo colocar allí en esta iglesia primitiva fue corrupción moral o transigencia. Y ahí tenemos el ejemplo que viene luego en la siguiente lección, que es la clase donde vamos a ver qué pasó con Ananías y Zafira. Sin embargo, tiene relación con esta clase, porque en esta clase, en el último versículo, en el 36 y el 37 dice que entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, aquí también ocurrió esto que ocurre en algunas iglesias, no en la nuestra, por supuesto que no, en nuestras congregaciones esto no sucede, que se levantó un matrimonio que sintió de alguna manera celo, envidia, y quiso hacer lo mismo que José o Bernabé, pero quisieron dejarse una porcioncita de lo que habían vendido, se guardaron una porción, pero todo esto tras un engaño. En realidad, lo más importante es que aquí nadie estaba obligado a hacerlo, ¿se entiende? Y ellos tampoco, este matrimonio tampoco estaba obligado a hacerlo, no estaban obligados a vender sus propiedades, a vender todas sus cosas, a llevar todos los recursos, el dinero a los apóstoles para que ellos lo administraran. Ellos no estaban obligados, ni tampoco estaban obligados a entregar la ganancia, ¿se entienden? ¿Podrían haber sido sinceros y haber dicho, ¿saben qué? Nosotros vendimos una heredad, pero nos quedamos con el 10% y trajimos el 90% o viceversa, como ustedes quieran? Sin embargo, ellos quisieron engañar. Bueno, pero esa lección es para la otra clase, así que yo no voy a entrar en mayores detalles. Sin embargo, lo importante es que aquí también se quiso de alguna manera introducir la corrupción moral. Y saben que cuando yo veo este punto, que es el punto 2, me acuerdo de una canción de Marcos Vidal que habla de que las congregaciones o las iglesias se han convertido en una competencia de quién tiene mejor casa o quién tiene mejor coche, o finalmente cayendo en lo mismo que cae el mundo, que siempre codicia lo que tiene el otro, que siempre el pasto del vecino es más verde que el mío, que siempre estoy compitiendo con el otro, no engrandeciendo al otro, no agradecido con lo que tengo y alegrándome por la prosperidad de mi hermano, sino que sintiendo a lo mejor, chuta, y yo que me porto mejor con el Señor y yo todavía no me puedo comprar un auto. Bueno, detalle, eso es un supuesto, por supuesto que eso en nuestras iglesias no sucede. Pero, sin embargo, la corrupción sí. Satanás trató de usar esta corrupción moral para, de alguna manera, destruir o entorpecer el avance de la obra y el trabajo de los apóstoles. Y el punto 3 nos habla de distracción y de desviar la atención de sus discípulos de su objetivo principal. Y en este punto
es donde nos encontramos lo que sucedió, ¿cierto? Con las viudas, ¿cierto? Y los huérfanos que demandaban mucho de este cuerpo, de esta iglesia primitiva, porque en la cultura hebrea, en aquella época, la mujer que quedaba viuda quedaba totalmente desamparada, porque en la cultura sucede que si el esposo tenía un hermano soltero, el hermano soltero del esposo fallecido tenía la obligación de casarse con la viuda. O sea, que la viuda no podía quedar desamparada si había descendencia. ¿Se entiende? Por parte de la familia del esposo. Sin embargo, sucedía muchas veces que a lo mejor el esposo tenía más hermanos, pero estaban ya todos casados, y igual ocurría esto de que las viudas y los huérfanos, automáticamente la viuda y sus hijos quedaban en desamparo. Entonces, acá la palabra también nos habla de que ellos distribuían en forma pareja, pero apuntando con mayor énfasis a abarcar la necesidad. ¿Se entiende? Eso quiere decir que si la viuda obviamente tenía hijos, tenía más necesidad que una mujer que estaba casada, que su esposo trabajaba y que proveía. ¿Se entiende? Y esto trató también de usarlo Satanás para distraer a los discípulos, porque luego más adelante nos vamos a dar cuenta de que los discípulos tenían que ellos, como líderes, como cabeza de esta iglesia, ellos tenían que estar concentrados en la oración, en el ayuno y en el estudio de la palabra. Entonces, no podían además estar concentrados de lo que era lo cotidiano. Y bueno, para nosotras que este año a lo mejor como equipo de misiones hemos estado trabajando y tratando de suplir de alguna manera, alcanzar lo que es lo cotidiano, entonces nosotras nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, el fin de semana pasado, voy a dejar de compartir para que conversemos un poco. Por ejemplo, el fin de semana pasado nos dimos cuenta, y de hecho Ani en la semana me comentaba, de que rápidamente se corrió la voz de que nosotros fuimos a apoyar una olla común y llevar ropa y alimento también a un campamento, y rápidamente se corrió la voz y resulta de que ahora están solicitando nuestra ayuda para otra olla común y otro campamento que está por el lado de Amanecer, me parece, por pura Cautín, algo así. Pichicautín, algo así. ¿Cómo se llama? Villa Austral, hacia el río. Villa Austral, hacia el río. Sí. Entonces, obviamente, nosotros vamos a encontrar que esto siempre va a existir. ¿Se entiende? Y que nosotros nos vamos a dar cuenta que en un momento de que no somos capaces de suplir, aunque lo quisiéramos hacer. Por eso que también yo ahora, como cuando Jesús les dice, cuando la mujer en Betania le unge con este perfume tan caro, y Judas dice, podría venderse el perfume y darle la plata a los pobres. Entonces Jesús les dice, a los pobres siempre los tendréis con ustedes, pero al Hijo de Hombre, no siempre. Así que déjenla hacer lo que ella está haciendo, lo que el Señor le envió a hacer.
Y ahí como que uno de pronto, esas frases que Jesús decía, como que de pronto como que entran a ser un poco chocantes, pero cuando uno entra en este terreno de lo que es tratar de suplir la necesidad del pobre, uno se da cuenta que esto es literalmente como un saco roto. O sea, no terminamos nunca de, de estar allí, y aunque podemos hacerlo, ¿cierto? No nos podemos tampoco sobreexigir en nuestra propia media. Vamos, quiero que alguien, hasta aquí, quiero que puedan ustedes desmutearse y hacer algún comentario con lo primero. Lo primero que vimos, que fueron estas trampas y estas estrategias del enemigo para entorpecer el trabajo de los discípulos, ¿cierto? Y entorpecer también el propósito que tenía Dios con esta iglesia que era la iglesia primitiva. ¿Saben qué? Yo estaba escuchando un sermón con respecto a yo siempre trato con el hermano Luis somos medios parecidos, porque como que nosotros buceamos un poco cuando nos toca la lección, como buscar recursos en harta fuente, ¿cierto? Lectura y todo eso, pero a mí igual me gusta de pronto escuchar, y escuché un sermón de una reflexión de estos versículos. Igual no me pareció bien lo que escuché, porque tampoco nosotros a veces tomamos como ejemplo lo que era la iglesia primitiva, esta bondad, y esto casi que se transforma en algo que hay gobiernos que han querido hacerlo, como el gobierno de Fidel Castro, por ejemplo, que son gobiernos comunistas, pero nosotros no queremos hacer un comunismo del evangelio, de ninguna manera, ¿cierto? Sino que lo que nosotros queremos es sacar la mayor riqueza, porque también hay iglesias que han descontextualizado estos versículos a tal punto que han hecho doctrina de esto. Entonces, literalmente se han transformado, porque al aislarse de la comunidad, que es nuestro entorno, los vecinos y todo eso, recuerden ustedes que el mayor ejemplo de la iglesia primitiva era por el amor, la comunión, y esto que yo les hablaba de que eran un solo cuerpo, un mismo cuerpo, ¿cierto? Que tenía un corazón y un alma, y para suplir las necesidades, según conviniera en parejo, querían que todo el cuerpo estuviera en armonía y bien estable de salud, económicamente, integralmente, porque el Evangelio de Cristo es integral. No solamente se preocupa de salvar el alma para la salvación y la vida eterna, que fue a lo mejor un error en el que nosotros caímos como iglesias protestantes o como iglesias evangélicas, que decíamos, no, pero las obras no te llevan al cielo. Entonces nosotros caímos en el otro extremo de una religión por ahí, media prima nuestra, que nosotros caímos en el extremo de no hacer ninguna obra, porque decíamos que las obras no nos llevaban al cielo. Sin embargo, la palabra dice de que ambas cosas, y que el evangelio es íntegro. O sea, tú te preocupas de entregarle salvación y mensaje de salvación a un mendigo en la calle, pero al mismo tiempo tú le llevas los zapatos, el cafecito con el sanguchito, una frazada, salvación y vida eterna, pues, y un colchón. ¿Se entiende? O unos pesos para que se vaya al hogar de Cristo. No sé si todavía está con pandemia. Pero, ¿qué podrían comentar ustedes de esto?
Bueno, decir que nadie está obligado a hacer o entregar algo en la obra del Señor. Esto tiene que nacer del corazón, ya sea en cuanto al trabajo, ¿no es cierto?, en un ministerio, en la obra, o monetariamente, como decimos, cuando uno entrega el diezmo o quiere hacer una ayuda, eso es voluntario. A nadie le pueden exigir, ni nosotros tampoco podemos representar lo que estamos entregando. Hoy yo entregué tanta cantidad a la iglesia y lo aporté para esto, no. Conozco gente que ha hecho grandes aportes y son una gente completamente generosa, sencilla y que no hacen alarde de lo que entregan para la obra del Señor, porque ellos saben y son temerosos de Dios y saben que Dios los está viendo y que conoce el corazón también, un corazón generoso. Así que yo agradezco también al Señor cuando veo esos testimonios de personas que a veces en forma anónima hacen, ¿no es cierto?, llegar sus ayudas para que nosotros podamos hacer ayuda social, trabajo en misiones y todo lo demás que realizamos. Así es que, pero ante todo creo que hay que dejar claro que nada de esto es una obligación, que todo es voluntario, porque lo que les pasó a los que mencionó usted, Ananías y Zafira, que después yo creo que lo pensaron y dijeron ya, primero, oh, no, si vamos a entregar todo, y después dijeron, no, pues quedémonos con esto. Entonces eso no debe pasar, ¿no? Mejor entregar lo que uno considere y estar tranquila. Gracias, hermana Ani. Muy bien. Hermano Luchito y Sandrita. Bien, bueno, yo creo que frente a toda esta situación, en primer lugar, nosotros podemos ver cómo podemos lograr esa unidad para que las cosas funcionen bien. ¿Ya? Es importante saber cómo lograr que la unidad se produzca en la iglesia. Yo tengo 5 puntos importantes que nos pueden ayudar. Primero, los creyentes deben crucificarse a sí mismos. Yo creo que eso sería el primero. Olvidarnos del yo, el ego que nosotros tenemos dentro de nuestra vida para poder ayudar hacia afuera primero. O sea, primero sanarnos nosotros. Eso es importante. Un segundo punto que tengo por acá, que es los líderes han de hacer del mantenimiento de la unidad una de las principales responsabilidades. O sea, en este caso, tanto los hermanos dentro de la iglesia, pero en principal los líderes deben tener la obligación y tomar como responsabilidad de lograr, ¿cierto?, esa unidad que se produzca dentro de la iglesia. Cuidar esa unidad, ¿cierto? Lo otro, los creyentes, en especial los que trabajan en equipo, han de encontrarse a menudo para compartir de manera abierta. Ser, ¿cierto?, hacia afuera, como bueno, la obra que acaban de hacer, ¿cierto?, los campamentos. Yo creo que esa es una cosa, aparte de nosotros, empezar a mirar, ¿cierto?, a nuestro alrededor. Eso. Una cuarta, la comunión cristiana es esencialmente una unidad espiritual en Cristo. Yo creo que ahí también es importante saber lo que Cristo hizo por nosotros. Si nosotros, yo creo que es importante esto de saber que si nosotros queremos que el Señor nos bendiga a nosotros tenemos que bendecir a aquellos también que están afuera. No podemos pedirle a Dios que nos bendiga si no bendecimos a los demás. Creo que eso también es un punto importante de nuestra vida. Y por último tengo lo decisivo para mantener una unidad de naturaleza e intensidad bíblica es esforzarse por llegar a un acuerdo sobre el curso de acción. Lo mismo que dijeron la hermana Jessica, habló de cierto de este tema de el capítulo 6, aquí lo tengo, de la viuda. Bueno, hay tantos ejemplos en realidad. Llevar en acción, ¿cierto? Ser más práctico, que la fe sea más práctica. Ahí está el tema. Eso más o menos podría aportar. Gracias, hermana Luis. Hermana Ruth, ¿está por ahí?
entre las guaguas. Sí, pero estoy indispuesta todavía. Se convertiría en el segundo norteamericano que llegara a ser presidente de Estados Unidos. Era muy probablemente el nuevo alcalde de Nueva York y su primera promesa de campaña. No sé qué puedo aportar. Estaba escuchando nomás. Estaba escuchando. ¿Qué opinas de la iglesia primitiva y de esto que se hacía? La unidad, en cuanto a la coinonía, en cuanto a la preocupación que había de el amor que había entre los unos y los otros. Bueno, yo encuentro que eso de estar en un mismo espíritu es lo primordial en una iglesia, es la unidad de una iglesia. Y se ha ido perdiendo, es difícil, porque hay tantos enfoques hoy día, tantas distracciones. Y cuando comenzó la iglesia, el único enfoque era que iba a venir la segunda venida de Jesús, porque Jesús había ido recién y lo iba a venir a buscar. Exacto. Entonces ellos estaban enfocados en eso. Y ahora no, pues ahora uno se enfoca que hacer la familia, que dónde vivir, que la casa, que como la locomoción, las ciudades grandes, cómo me traslado, comprar un auto, endeudarse, y que el trabajo y los compañeros y los problemas y hay que estudiar porque si uno no estudia, muchas distracciones. Claro. Entonces, y el COVID de ahora y todo eso. Entonces, es difícil esa unidad. Por eso es que también aquí en este grupo hay poquito, porque yo creo que eso debe ser, pues la gente se enfoca en tantas cosas y es complicado hacer esa unidad espiritual que es primordial. Fíjate tú que de los 3 puntos que el enemigo usó para atacar a la iglesia primitiva, primero estuvo la persecución, ¿cierto? Sí. Después, y estuvo también lo que dices tú, esto de la distracción. Sí. Yo creo que en este tiempo eso es algo, es una de las mayores cosas que tenemos como iglesia, la distracción. Estamos desenfocados y distraídos en cualquier otra cosa menos en lo que es la palabra de Dios, estudiar y estar realmente comprometidos como iglesia. Estamos como muy, como decía el hermano Luis, es difícil renunciar al ego, porque renunciar al ego significa salir de tu círculo más próximo, o sea, de ti y de tu círculo más cercano. Mirar más allá, mirar a tu prójimo. Y dice la palabra que además no solo mirarlo, sino que mirarlo como a ti mismo. Entonces, esa partecita a nosotros nos cuesta porque estamos tan concentrados en nuestras propias necesidades y tan distraídos con lo que nos toca a nosotros como familia, que no tenemos tiempo para el cuerpo de Cristo. Literalmente se transforma en eso. Hermana Ruth, ustedes nomás, vamos a seguir. Gracias. Ya, vamos a seguir. Entonces estábamos viendo, ¿cierto? Las distracciones. Entonces eran 3 distracciones. Y violencia física, persecución, corrupción moral, ¿cierto? Y distracción, desviar la atención de los discípulos de su objetivo. Y saben ustedes que en esta parte de corrupción moral, yo delante, cuando les comentaba que estaba escuchando a este hermano que entregaba la palabra, él se iba al otro extremo. ¿En qué sentido? Él estaba descontextualizando estos versículos y tratando de hacer doctrina de esto, y aunque nosotros
en nuestros tiempos quisiéramos poder llevar a lo mejor a cabo o realizar esto, se nos haría, como decía delante, tampoco podríamos caer nosotros en lo que han tratado de hacer muchos que se autoproclaman profetas, que se hacen una secta, ¿cierto? Y que ahí reúnen y se van a un lugar, a vivir, a un campo, a una granja, y ahí todos viven en comunidad y todos tienen, digamos, en parejo los mismos recursos y también, han entrado en esto de vender sus propiedades y de irse a vivir en una sola comunidad y transformarse en una secta. ¿Y por qué en el momento mismo en que este grupo se aparta y se aísla de la sociedad, se transforma en una secta que va en contra de Dios? Yo quisiera preguntar ¿por qué? ¿Quién me puede decir por qué? ¿Por qué si nosotros ahora hiciéramos esto que hicieron los discípulos? Y como no se puede hacer aquí en la ciudad, vendemos nuestras casas y agarramos todos nuestros hermanos y nos vamos todos y compramos una propiedad en el campo y nos construimos un campamento o unas cabañas, no sé, y vivimos todos ahí en comunidad. ¿Por qué eso iría en contra del Evangelio? ¿Por qué estaríamos cayendo en una secta? ¿Qué me puede decir? ¿Será por la cultura que tenemos ahora, que es distinta? Porque yo vi donde yo vivía en Portales, la iglesia del frente se llama Cristo Rompe las Cadenas. Esa iglesia se formó haciendo eso. Hubieron unos hermanos que vendieron sus propiedades y compraron ahí, hicieron la iglesia y a la vez hicieron una casa grande en el segundo piso para que vivan los que cooperaron para la compra de ese terreno y a la vez los pastores. Y muchos criticaron ¿cómo se llama? Que abusaron de esa pobre gente, y las personas que cooperaron no pensaban así, porque ellos lo hicieron de corazón. Y la verdad que yo fui también una vez a una reunión de ellos y me invitaron, y se movía el poder de Dios ahí, era hermoso. Se manifestaba el poder de Dios, había una unidad tremenda. También fue un día de vigilia, también Dios me habló a mí, una oración que yo hice tan personal, y me la contestó tal cual un profeta en ese momento, o quizás un hermano, quizás no es profeta, pero quizás era un hermano que Dios le habló. Me contestó tal cual lo que yo le había pedido a Dios. Entonces yo dije, ¿cómo es como que él me hubiese estado escuchando? Porque lo dijo secuencial. Todo lo que yo le pedí a Dios, todo eso Dios me lo contestó. Entonces yo vi siempre también sanidades, muchas cosas vi, y se llenaba esa iglesia. Entonces todavía puede existir hoy en día ese tipo de iglesias, pero a mucha crítica social, porque nuestras costumbres, no sé si chilena e hispana, no sé, son distintas. Estos tiempos de ahora no son iguales, entonces no pensamos igual todos. Y yo creo que más la costumbre, la crítica social, eso es lo que impide que se haga algo así. Yo no sé si será que el Evangelio lo prohíbe, pero está escrito en la Biblia. ¿Me lo podría aclarar, pastora? Para eso estamos. ¿Alguien más opina algo diferente? ¿O algo que quisiera aportar? ¿Por qué si nosotros mi pregunta era, ¿por qué si nosotros tratamos de imitar la iglesia primitiva,
pero nosotros agarráramos nuestro grupo de gente, vendiéramos nuestra casa, todas nuestras cosas, y nos aisláramos, y nos fuéramos a una comunidad, y tratáramos de vivir de esta manera. ¿Por qué yo digo que esto se transformaría en una secta inmediatamente y no honraría el nombre de Dios? Bueno, primero porque estábamos conversando con Omar, que una secta es algo que involucra menos gente, es más cerrada, es más como un círculo. Y el Evangelio dice que tenemos que alcanzar a todos. Es abierto, no es cerrado, ¿ya? Eso es como lo primero. Y lo otro que la secta te aparta de las doctrinas de Dios. Ellos tienen otro tipo de vida, ideología, que tienen varias mujeres, que, como dice usted, hace que vendan todas las cosas y vivamos todos en comunidad, todo compartido, y ahí salen esas doctrinas que crean ellos mismos, pero que no es bíblico. Entonces, no podría ser, no. Porque yo digo que el Evangelio es abierto, y lo que más debemos hacer es trabajar para alcanzar a aquellos que aún no conocen la palabra. Y la secta no es así. Porque si usted no sigue las reglas que imponen los líderes, eres echada de la secta. Eso creo. Por ahí va la cosa. El tema es así. Nosotros y los discípulos, el mandato principal en Hechos 1:8 fue ir por todo el mundo, ¿cierto? ¿Cómo era? Predicar el Evangelio. La conexión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en mi casa, a mi familia, a mi esposo. ¿Le parecerá bien que yo agarre las escrituras de mi casa sin preguntarle y vaya a vender la casa y nos quedemos en la calle? Yo creo que tendrían que estar los dos de acuerdo en un mismo sentir para hacerlo. O sea, primer conflicto. Me seréis testigo en Jerusalén. Si yo tengo conflictos en mi Jerusalén, ¿cuál es mi Jerusalén? Mi familia, mi casa, mis más cercanos y luego mis vecinos. ¿Qué testimonio también estoy dándole a mis vecinos? Y así a mi familia por ambos lados, por la familia de mi esposo, mi familia en conversa. Luego dice en Judea, eso quiere decir que nosotros estamos, cuando ya hemos predicado y cuando ya hemos sido testigos del Señor, con nuestra familia, con nuestro testimonio, con nuestros vecinos, el Señor nos manda a que nosotros sigamos más allá, ¿cierto? En la ciudad siguiente. Y luego dice, en Samaria, ¿qué es lo que es Samaria? Samaria se entiende como con los gentiles, con aquellos que no están compartiendo mi misma fe o que no tienen mi misma creencia o que practican otra religión. ¿Se entiende? Ya tengo que ser testigo con ellos, musulmanes, judíos, budistas, hinduistas, católicos, lo que usted quiera, mormones, testigos de Jehová, todo lo que usted quiera. Nosotros ya tenemos que ir siendo testigos allá y hasta lo último de la tierra. Eso quiere decir, como decía nuestra querida Ani, el evangelio es abierto. Y lo que yo comencé a decir al principio, de que este evangelio que Cristo predicaba es un evangelio integral. Entonces, no solo de unos pocos, porque Jesús dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo voy a predicar el evangelio yo si estoy encerrado en una comunidad
y donde solamente estoy compartiendo. De hecho, creo que nosotros caímos también en este pecado como iglesia, y por eso que el Señor ha abierto también, ha cerrado las iglesias y ha abierto estas plataformas virtuales que se ven desde Temuco hasta la China, para que prediquemos el evangelio y salgamos de las cuatro paredes, porque también nos estaba pasando como iglesia que estábamos tan cómodos en nuestras iglesias, en nuestras cuatro paredes, sentaditos calentando una banca, engordando ahí espiritualmente y engordando físicamente también. Porque todo, hermano, vigilia, después de la vigilia, el tecito, todo el tecito. Hermano, este domingo vamos a hacer un almuerzo, ya hermano, todo traer una donación. Hermano, vamos, y así engordamos de todas partes, pero nos empezamos a olvidar, la iglesia se transformó en algo para adentro. Oh, hermano, se echó a perder. Hay que urgente ampliar porque ya se le hizo chica la iglesia, hay que hacerle cocina a la iglesia, hay que, bueno, no estoy diciendo que sea malo que modifiquemos y que reparemos nuestros templos, no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es de que cuando nosotros cambiamos nuestras prioridades y nos olvidamos de predicar el evangelio, que es el mandato principal, ya estamos mal. De compartir las buenas nuevas, ya estamos mal. Cuando empezamos a hacer para adentro y no para afuera, porque el evangelio tiene una fuerza que es centrífuga. ¿Cómo es la centrífuga? Aquí, ¿cierto? Todo lo concentra al medio, al medio, al medio. Nosotros tenemos que tener esto de predicar hacia afuera, ¿cierto? Y tenemos que ser testigos del Señor. Y también llevar el evangelio y también ya preocuparnos un poco cuando ya tenemos el templo con todas las comodidades o con las comodidades básicas, ya tenemos que empezar a preocuparnos en juntar plata para enviar hasta el fin del mundo, para el misionero, para la misionera, ¿cierto? Ya tenemos que preocuparnos de comenzar nosotros también a hacer cosas que sean hacia afuera. ¿Y saben qué? En otra gran, yo me atrevería a decir, pecado a lo mejor que cayó en la iglesia o que cometió en un momento, fue que la iglesia predicaba y iba a lo mejor afuera a un campamento, a un necesitado, a una persona en situación de calle, pero buscando que esa persona se convirtiera. Obviamente que nosotros entregamos el evangelio y es lo principal, pero cuando nosotros comenzábamos a apoyar una familia, por ejemplo, la invitábamos a la iglesia y cuando pasaba un tiempo y esta familia no se bautizaba, nosotros empezábamos como de a poquito a alejarnos de la familia porque no estábamos viendo los frutos o los resultados que queríamos. Y el evangelio no se vende, hermanos queridos. La cruz no se puede vender. O sea, yo no vendo la salvación a nadie. Esto no tiene precio porque es por gracia. Y el Señor nos regaló este don inefable, que es la salvación, por la cual todos hemos llegado a los pies de Cristo sin merecerlo. Entonces, cuando vemos que nosotros mismos no tenemos paciencia, porque el Señor, ¿qué nos mandó? Sí, nos mandó a predicar el evangelio, a hacer discípulos también, eso quiere decir a educar en la palabra, lo que estamos haciendo nosotros hoy día, a poder también luego enviar, ¿cierto?
ese es el proceso. Esto tiene que tener un flujo natural. Pero ¿sabe qué? El crecimiento lo da el Espíritu Santo. La obra es de Dios. Pero nosotros no nos podemos excusar en que no, es que yo estoy sembrando y no estoy viendo frutos. Porque ¿sabe qué? Además puede pasar algo, que muchas veces nos va a ocurrir como iglesia, que podemos sembrar y a lo mejor el que coseche va a ser otro. Pero nosotros no podemos dejar de sembrar, ¿se entiende? Aunque nosotros no seamos los que cosechemos, aunque estas albas no sean para la alianza, aunque sean para... Lo importante, primero que nada, es trabajar para el reino de ellos. ¿Se entiende? Eso quiere decir que nada nos limita. O sea, podemos ir viajando, podemos ir a otro país, podemos ir en la micro, en el bus. La persona nunca más la vamos a volver a ver, pero no importa, a lo mejor ni siquiera va a conocer el templo de labranza o de Fundo del Carmen. A lo mejor nunca van a llegar ahí, pero lo importante es predicarles el evangelio y si se convierten, gloria a Dios por eso. Entonces, esto no se trata de que nosotros, obviamente, queremos ver los frutos, claro que sí, y quisiéramos también cosechar esos frutos nosotros mismos, pero eso no nos puede limitar a dejar de hacer el trabajo si no lo vemos en el tiempo que nosotros queremos también, porque los tiempos también son de Dios. Y Él tuvo tanta paciencia con nosotros, imagínese, hermano querido. Ya, sigamos avanzando. Y vamos aquí. Luego, a ver, me voy a volver para acá porque voy a volver al principio. ¿Por qué no quiso avanzar? Ay. Dice, Lucas expone, basta, bueno, 3 estrategias del enemigo. Lucas expone en el capítulo 4, que es el que estamos viendo, ¿cierto? Cómo Satanás fue derrotado. Primero, no se permitió que la malicia de Ananías y Zafira se extendiera. Bueno, como les comentaba, la próxima semana vamos a saber qué pasó con Ananías y Zafira, aunque ya muchos saben lo que pasó con ellos, por tratar de engañar, porque ellos trataron de engañar no a Pedro, no a los discípulos, sino que trataron de engañar el Espíritu Santo. El Sanedrín fue impedido de matar a los apóstoles. Ese, por medio de la influencia aquí de Gamaliel, ¿cierto? Entonces, la persecución con la cual el enemigo quiso detener que los apóstoles o que los discípulos avanzaran, tampoco fue fructífera porque ellos fueron liberados y pudieron seguir adelante con los propósitos y con la obra de Dios. Y la tercera causa sería cuando el problema de las viudas se transformó en un desgaste para ellos, se eligieron diáconos. Eso quiere decir que se presentaba el problema o se presentaba la situación o se presentaba esta tentación y de una u otra manera, como dice también la palabra, al mismo tiempo el Señor nos da la salida. Siempre, hermanos queridos, constantemente, ¿cierto? Vamos a ser tentados. El enemigo va a querer colocarnos trampa, nos va a querer hacer zancadillas para que los propósitos de Dios en nuestra vida no se concreten
Pero sin embargo, la palabra dice que el Señor siempre nos da y nos va a dar la salida. Y eso fue lo que sucedió aquí, ¿cierto?, en la iglesia primitiva. Luego vamos a avanzar un poco más. En el versículo 33, ¿cierto? Dice que ellos exhortaban con gran poder. Y esto nos habla, ¿cierto? Dice, voy a leer el capítulo 33, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, aquí vamos a ver qué significa esto de que con gran poder, ¿a qué se refiere? Y primero que nada, en respuesta a sus oraciones, los creyentes fueron nuevamente llenos del Espíritu Santo. Esto es lo primero que es importante mencionar, como los puntos que delante nos mencionaba el hermano Luis. Es importante que una de las prácticas y las disciplinas de la iglesia primitiva eran la oración, ¿cierto? El amor que les hacía estar en un mismo espíritu, en un mismo corazón, en una misma alma, pero ellos no dejaban de lado la oración, el ayuno y la enseñanza de la palabra. Por eso que también los discípulos quisieron ser distraídos por el enemigo para que ellos no pudieran concentrarse en lo que tenían que concentrarse como líderes, que era estudiar la palabra y predicarla y enseñar, porque ellos, recuérdense que aparte de obviamente estar entregando la Tanaj, que era todo el Antiguo Testamento, ellos también tenían la labor de ser portadores del mensaje de Jesús, de las vivencias que habían tenido con él, de todo lo que ellos habían visto con sus propios ojos, el testimonio. Entonces, primero que nada, el testimonio apostólico se basaba en la palabra de Dios. Eso quiere decir que los apóstoles, el testimonio que ellos tenían para poder llevar adelante esta gran comisión, o para llevar a cabo estos propósitos que Dios les había encomendado, primero que nada, era porque habían sido ellos como apóstoles los testigos oculares de haber estado, ¿cierto?, 3 años conviviendo con Jesús mismo. Entonces, ¿quién es mejor que ellos podían ser testigos? Y poder también, recuerden ustedes que el Nuevo Testamento se sustenta en el Antiguo Testamento, por eso que reiteradas veces en el Nuevo Testamento encontramos, y también en los evangelios encontramos, ¿cierto?, que Jesús mencionaba salmos, mencionaba las palabras de Moisés, mencionaba Isaías, y así reiteradas veces, porque recuerdan ustedes que Jesús, él era, recuerdan que rabino. Él era un maestro, él había estudiado. Entonces se presume que Jesús era un rabino joven, ¿cierto? Un maestro joven, pero él sin duda había estudiado mucho
y tenía el conocimiento, y además del conocimiento tenía esta revelación, obviamente porque él era Dios, 100% Dios y 100% hombre, entonces él además podía aclarar lo que quería decir la palabra, no descontextualizada, no sacada de contexto, no legalista, no desvinculada de lo que la palabra quería decir, o sea, de lo que Dios mismo quería hablar. Entonces, ¿qué mejor testimonio que el testimonio de los propios discípulos? Los discípulos estaban conscientes de que habían sido comisionados y enviados por Jesucristo mismo y el Señor resucitado. Ellos, además, fueron testigos de aquello, y no solamente ellos, sino que recuerden ustedes que 500 personas más. Eso me da a pensar a mí que en la iglesia primitiva todos habían sido testigos, o la gran mayoría, porque esta es la iglesia de Jerusalén, habían sido testigos de la resurrección de Cristo. Entonces no era menor. Y a los que escuchaban el Evangelio, el Espíritu Santo, por medio de los discípulos, los convencía de pecado personal, la justicia de Cristo y el juicio de Dios. Entonces, de esta manera, el Evangelio crecía con gran poder porque ellos tenían esta autoridad. ¿Y acaso, queridos hermanos, cuando usted tiene una experiencia vivida, como por ejemplo, una enfermedad catastrófica como las que hablaba Annie delante, y el Señor a usted le sana de cáncer, y luego usted no puede ser testigo del poder de Dios y hablar con propiedad, con autoridad, y a usted nadie le va a debatir lo que usted está hablando. ¿Sabe por qué? Porque el Señor a usted le permitió pasar por ese valle de sombra y de muerte. Entonces usted ahora tiene esta autoridad que proviene más de la experiencia cercana de vivir el poder de Dios en su propia vida. Y eso es lo que nosotros también, el Señor nos invita, porque es súper fácil, hermano. Yo siempre digo, bueno, no tanto, para algunos se le hace más fácil, para otros más difícil, aprender la palabra de memoria, ¿cierto? Recitar de memoria la palabra. Pero más importante que aprender la palabra de memoria, porque recuerde usted que los fariseos y los maestros de la ley se sabían la Tanaj y se repetían de memoria la Tanaj, pero no servía de nada tenerla acá arriba. Si lo más importante era bajarla al corazón y luego ponerla en práctica. Entonces, para nosotros, queridos hermanos, es lo mismo. Para nosotros puede ser a veces fácil, que tenemos un versículo a veces que lo hemos aprendido, pero en realidad cuando recién lo hemos venido a entender, cuando después de caminar un tiempo en el Evangelio, es cuando esa palabra se ha hecho vida en nuestras vidas. Y ahí es cuando realmente podemos hablar con propiedad. Y finalmente, yo tengo tanto temor a veces de predicar la palabra, porque es imposible que yo a estas alturas de mi vida haya vivido todo lo que he predicado. Pero de pronto digo, cuando el Señor, y ya he ido experimentando esto de vivir la palabra, y el Señor ha demandado de mí muchas veces lo que he predicado, y esto realmente es algo que
que es una gran responsabilidad, querido hermano. Y de hecho, para nosotros que entregamos la palabra, es una gran responsabilidad, porque debemos predicar, pero al mismo tiempo debemos tener un testimonio que respalde lo que estamos predicando. Porque ¿cómo podría hablar yo de no robar si fuera Alibaba y los 40 ladrones, o si fuera buena, pues tuviera un testimonio de mala para pagar cuentas? ¿Se entiende? Entonces, y es difícil porque dentro de todo, nuestra cotidianidad, sí somos espirituales, seres espirituales, pero también tenemos esta tensión que estamos en esta carne. Como decía Pablo, cuando quiero hacer lo bueno no lo hago. Y cuando tengo que hacer lo malo, o cuando tengo que hacer lo bueno, hago lo malo. Y es esta tensión que existe mientras estamos en este cuerpo que es de carne y hueso, hasta que seamos glorificados y ya tengamos un cuerpo incorruptible. Pero mientras tanto estamos luchando en este cuerpo que es corruptible. Y tenían una actitud radical, ¿cierto? Les llevaba a acciones sacrificadas. Vamos en el punto D. Tenían un compromiso mutuo, ¿cierto? En la iglesia primitiva. Había una actitud, decíamos que era una actitud radical, en particular en relación con sus posesiones. Y ¿sabe qué? Aquí yo me quiero detener. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta y cuando el cristiano cae, y creo que en este tiempo de pandemia muchos hijos de Dios y muchos cristianos han caído en esta verdad bíblica que tiene que ver con entender que todo lo que somos, lo que tenemos, y que todo cuanto el Señor nos ha dado, o sea, desde la vida no nos pertenece, amado hermano. El Señor sabe cuándo me va a retirar de este mundo, si no viene Él antes. Y gloria a Dios que el Señor me lleve también, ¿cierto? Que nos vayamos con Él, que el Señor nos encuentre preparados, como las 10 vírgenes, ¿cierto? Como las vírgenes prudentes. Pero como cuando logramos entender de que nosotros no tenemos el control de nuestra vida, ni de nuestra salud, ni de nuestra familia, ni de nuestras posesiones, ni de nuestro trabajo, ni del título profesional que el Señor ha permitido que podamos lograr con éxito a lo mejor. Cuando nosotros empezamos a caer en esta verdad, en esta realidad, ahí es cuando la Biblia y la palabra se hace realidad en nosotros, cuando nosotros literalmente nos despojamos de todo y nos damos cuenta de que solo somos administradores de lo que el Señor nos ha dado y que el Señor nos pide que podamos administrarlo con sabiduría. Eso quiere decir administrar nuestra vida, administrar, si Él nos ha dado hijos, ser buenos padres, ser buenas madres, ser sabias, ser prudentes. Si el Señor nos ha dado una carrera, un trabajo, todo lo que somos y lo que tenemos le pertenece al Señor. Y esta verdad fue la que se les reveló a esta iglesia primitiva, en donde ellos literalmente se dieron cuenta de que nada de lo que tenían realmente les pertenecía, y quisieron aún más, ser aún más radicales y llegar aún más lejos, y si tenían
propiedades, venderlas y poder apoyar a su comunidad, ¿cierto? Y poder bendecir a otros y poder ser generosos. Y muchas veces yo creo que nosotros nos falta un poco más de eso, pues a lo mejor nos aferramos a cosas materiales que de pronto mucha gente se aferra con mucho sacrificio, se compra un auto, ¿cierto? Y se aferran a ese autito y les dura un mes, chocan y hasta ahí nomás llegó la inversión. Entonces, yo no digo que sea malo adquirir o tener, eso no significa que vamos a vivir debajo del puente, no se trata de eso, no se trata de eso, pero sí estar conscientes de que es una bendición y de que le pertenece al Señor. Desde mi salud, desde mi propia vida, hasta todo lo que está en mi entorno, mi familia, mi casa, lo que el Señor ha permitido que tenga materialmente, todo le pertenece a Él. Y siempre pedirle sabiduría al Señor para administrar nuestros bienes y lo que Él nos ha dado de la mejor manera y siempre para honrar y glorificar su nombre. Luego en el punto 2 dice, su actitud radical le llevaba a acciones sacrificadas como vender sus terrenos y bienes para entregar el dinero a los apóstoles, ¿cierto? Y en el punto 3 dice, tanto la actitud radical como la acción práctica se basaba en el principio equitativo, de que la distribución debía ser proporcional a la necesidad genuina. Eso aquí, y ahí termina la presentación. Aquí quería, con el final, volvemos al principio. ¿Se da cuenta? Con el final volvemos al principio, a lo que comencé comentándoles de que la iglesia funcionaba como un cuerpo. Y este cuerpo funcionaba en armonía. Como luego Pablo dice más adelante, Pablo nos menciona, creo que es en Corintios, me parece mucho, no quiero estar equivocada, cuando Pablo exhorta a la iglesia de que debemos ser un cuerpo y de que debemos ser uno en Cristo. Y que dice que cuando hay uno de los miembros que está más débil, todo el cuerpo, ¿cierto? Se resiente, sufre con el que está más débil. ¿Y qué pasa? Nos vamos a ir a la práctica y nos vamos a ir como estamos hablando aquí del doctor Lucas, que es quien escribió el libro de los Hechos, entonces vamos a irnos a la medicina. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué sucede médicamente cuando su cuerpo está sufriendo algún órgano? Por ejemplo, ¿qué pasa si usted tiene un problema renal? A ver, contéstenme ustedes, ¿qué pasa si un riñón le comienza a fallar? ¿Qué le pasa en su cuerpo a usted? ¿Comienza a funcionar bien todo el cuerpo? Todo el cuerpo se resiente. Exacto, muy bien. Pero también saben que hay algo que médicamente está comprobado, que pasa que cuando un órgano se resiente, comienzan a trabajar las defensas. Yo no sé tanta medicina, tendría que tener a mi sobrina aquí que es enfermera, o la hermana Ruth, que ya es casi enfermera, ¿cierto? Pero dice que antes de que se le pueda dar, por ejemplo, un antibiótico o un medicamento, médicamente el cuerpo trata de sanar ese órgano, ¿cierto? Y
se trata de autosanar, pero cuando la invasión o la infección o lo que le esté atacando es más fuerte, hay que traer un agente externo, como un antibiótico. Le quiero mostrar cuál es el mejor antibiótico que yo conozco. La palabra de Dios. Para este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Nosotros creo que nos hemos olvidado un poco de esta reflexión, ¿cierto?, que hace Pablo y que también en su momento hizo la iglesia primitiva, que tenía que ver de funcionar equitativamente y de manera, y de hecho creo que de verdad yo me he sorprendido, porque tengo que reconocer que nuestras congregaciones siempre están constantemente preocupadas del cuerpo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de las hermanitas que son más ancianas, de las viudas, del que está en necesidad, y eso es ser iglesia, y eso es ser imitadores de Cristo, y eso es ser saludables y llevar un evangelio íntegro, que es lo que el Señor también demanda de nosotros. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario al respecto? Ya vamos terminando. Dejo aquí, yo me muteo y usted... ¿Alguien tiene alguna reflexión o algo que quisieran añadir a esta lección del día de hoy? Hermano Luis, ¿se nos quedó algo en el tintero? No, sí, bueno, ya lo dijo. Está clarito. Está clarito. Más que nada lo que dijo usted, nada de que si decimos que todas las cosas pertenecen a Dios, tenemos que ser consecuentes con eso. Creo que ahí está tener esa convicción dentro de nosotros, de saber que todo es de Él. Así es. Por lo tanto, lo que nos da el Señor también es para compartir. Eso es lo poco que tenemos, pero hay que compartirlo. Hay un corito, pero que no me recuerdo dónde está, que es: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor. Eso está aquí en la palabra. Estoy cantando la palabra. El pastor ora la palabra y yo la canto. Y ¿sabe qué? Cuando también algo que se me iluminó cuando estaba leyendo igual esta lección, fue un tema donde comprendí este evangelio de la prosperidad. ¿En qué se sustentan? Porque recuerde usted que lo del evangelio y la prosperidad se autodenominan apóstoles. Y ahora entiendo de dónde sacaron su autodenominación, porque aquí dice que todo lo que vendían, y recuerde que hay un movimiento profético, entre comillas,
que se ha levantado en los últimos tiempos. Gracias a Dios que ahora con pandemia parece que no, ya no le está resultando mucho, pero era terrible como la gente le decían, si usted vende su auto y me trae la plata del dinero que ganó de ese auto, el Señor se lo va a triplicar y cuadriplicar. Y era como este Dios, más que era un Dios de la lámpara de Aladino, este era un Dios que era como, hay un cuento, se me fue el nombre, que habla de un hombre que todo lo que tocaba se convertía en oro. No te escucho, Ani. ¿El rey Midas? Rey Midas. Este El evangelio, rey Midas. este evangelio de la prosperidad es algo así, po. Es un Dios como el rey Midas, como que tú vendes tu auto y como que después eso es como tú lleves ese dinero y el Señor te va a dar el doble o el triple o el cuádruple, como si Dios fuera un mercader o como que Estuviera Dios fuera, obligado, ¿ah? o estuviera obligado. O como que Dios estuviera obligado, o como que Dios fuera un empresario, así como que yo hago negocios con él. Mira, Señor, voy a vender mi casa, pero me tenéis que regalar una mansión en el barrio alto. Es algo así, es algo que a nosotros nos da risa, hermanos, pero realmente da pena ver cómo hay tanta gente engañada y metida en esto. O sea, literalmente. Y pensando de que yo creo que sí, como hijos de Dios, el Señor nos prospera y de hecho el Señor nos prospera hasta que sobreabunda, eso ni que hablar. Pero creo que también tiene que ver con algo que Pablo decía. He aprendido a estar contento y satisfecho. Señor, no me des muy poco, no vaya a ser que me des tan poco que me sorprenda que tenga que robar, o no me des demasiado, cosa que yo me olvide de ti. Dame lo justo, dame lo necesario. Porque en el fondo cuando nosotros ya tenemos un crecimiento, que yo creo que ese es un crecimiento espiritual también que el Señor nos da, que no tiene que ver con ser mediocres ni conformistas, sino que tiene que ver con que nuestras riquezas están en gloria. ¿Se entiende? Y nuestro tesoro no está en esta tierra, porque la palabra dice que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Entonces, igual el Señor, yo realmente he aprendido a conocer a un Dios que nos da más de lo que incluso nosotros le pedimos. Incluso Él nos sorprende con detalles, que hay cosas que a veces yo ni le he pedido al Señor, pero que a lo mejor la anhelaba o la tenía en mis pensamientos y en mi mente, y el Señor un día me la entrega o me la da, y yo me doy cuenta de que el Señor se preocupa hasta de los detalles más pequeños que yo pienso incluso que hasta yo misma ni siquiera se los presento, porque yo digo, no, ¿cómo le voy a pedir esto? Pero el Señor una vez más nos dice que Él es integral. Integral. Se preocupa de nosotros íntegramente. De nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo.
de todo lo que somos como personas, como seres humanos. Amén. Hermana Ani, hemos terminado la clase de hoy. Amén, pastora. Bien, aquí recordando la palabra del Señor cuando nos menciona de que pedir se os dará, y a veces pedimos mal, ¿cierto? A veces pedimos mal. Así que eso, que el Señor nos ayude a entender con sabiduría su palabra, y que podamos contentarnos también con lo que tenemos, y que cuando podemos obrar o podemos